podría Pasaje. Falta un minuto para las 9 de la mañana. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje. Reporta. Alberto Peláez, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí en Madrid. Bien, oye Alberto, pues siguen ocurriendo cosas y a nosotros nos llama la atención lo que acá se ha informado. El asunto de Finlandia, que tú lo debes de tener más claro que nosotros por este asunto del conflicto ya conocido de Ucrania a Rusia. ¿Cómo va a afectar el panorama de lo que está sucediendo y que todavía no sabemos ni hacia dónde va? Bueno, Hugo, puede afectar de manera global y decisiva. Aquí en Europa hay una gran preocupación por esta escalada militar. Y me refiero a escalada militar a que la petición formal, rápida, por parte de Finlandia y posteriormente por parte de Suecia en la Alianza Atlántica, y la respuesta por parte de la Alianza Atlántica de que sí, de que va a ser muy rápido, de que va a ser todo antes de que termine el año y de que formalmente se podrá hacer en cuestión de semanas, pues hombre, inquieta a todo el mundo porque la respuesta hemos visto de Rusia, que ya lo ha dicho muchas veces Vladimir Putin, tampoco no es nada nuevo, que la respuesta puede ser de consecuencias indeseables. Pues hombre, esto no hace más que presagiar un panorama muy sombrío, muy oscuro. Y además tiene muchas semejanzas con otras situaciones de otras guerras que ya se vivieron en el siglo XX en el mundo, en el planeta Tierra. Además, hay que pensar, Hugo, que estamos hablando ya no solamente de esta situación, sino que además estamos jugando con el factor económico comercial. Rusia ya ha cortado el gas vía Polonia para el resto de Europa, para varios países europeos. En el caso de España no le afecta directamente, porque España dependemos sobre todo del gas argelino, pero no ocurre en toda Europa, en otras latitudes. En Europa hay países como Alemania que dependen de un 60% del gas ruso, y países como Rumanía o Bulgaria que dependen del 100%. Es decir, estamos avizorando un próximo invierno que va a ser extraordinariamente frío si la situación no cambia para muchos países de Europa. Y luego la amenaza, que no podemos disimularla y no podemos tampoco minusvalorarla, que es la amenaza de una respuesta nuclear. Eso está encima de la mesa y tenemos que pensar en eso, Hugo. Destacó que Finlandia pierde su condición de país neutral. ¿Puede cambiarse esto a, no sé, a ser un país ofensivo también Finlandia en todo este contexto? Finlandia, Hugo, ha sido un país efectivamente siempre neutral y no ingresó en la Alianza Atlántica precisamente porque comparte con Rusia 1.340 kilómetros de frontera. El compartir tantos kilómetros de frontera hace que siempre tuviera unas relaciones buenas con la antigua Unión Soviética y luego posteriormente con Rusia por ese compromiso de 1.400 kilómetros de frontera que comparte. Y por eso siempre fue neutral. Las grandes cumbres entre Estados Unidos y Rusia se hicieron en Finlandia por esa neutralidad. Pero ha llegado un momento que, viendo cómo está la situación en Rusia con respecto a Ucrania y en otras cercanías a Ucrania, como es Moldavia y la Transnistria, que es la frontera que hay entre Ucrania y Moldavia, hacen que se sienta muy vulnerable y que por lo tanto pida su ingreso. Siempre fue neutral, seguramente lo hubiera seguido siendo si no hubiera habido este problema en la que ve que la respuesta por parte de Rusia es contumaz y es muy dura, y ante eso no le queda más remedio que pertenecer a un bando, que es el bando de la OTAN, y que todos los países lo han recibido de una manera muy positiva, Hugo. Ahorita pensé en lo que decías del invierno, del frío invierno que puede suceder en Europa. Evidentemente, si no hay gas, pueden haber muertes y pues acaban de dar a conocer la estadística, ¿no? En Europa también de los 2 millones de muertos por el COVID. Estamos hablando pues de todo un hito catastrófico. Bueno, esto no haría más que alargar más una situación que llevamos muy complicada en todo el planeta en los últimos años. Primero fue el COVID, ahora es esto.
Pero yo me detendría sobre todo, más que en el COVID, en los 4 millones de refugiados que están deambulando por esos mundos de Dios, fundamentalmente en las fronteras que son con Eslovaquia y con Rumanía, y sobre todo con Polonia. Y luego esos millones de europeos, que somos 700 millones, que muchos van a pasar mucho frío en el invierno. Y en las miles de muertos que ha habido de uno y de otro bando, Hugo, tanto de ucranianos como de rusos, porque hay que ponerse en la piel de ellos, ¿no? Ahora, imagínate cuando llegue el hijo de unos señores rusos a su casa en un ataúd, en una guerra que tampoco quería, porque esa es una guerra que muy pocos querían, era más bien una guerra casi individualista, de dos personas con nombres y apellidos, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Y fruto de esto se ha creado una tragedia de consecuencias y de tintes muy negros, Hugo, muy negros. Alberto, pues en solidaridad a ti te enviamos un abrazo. No sé si quieras comentar algo más que tú tengas preparado. Bueno, no, como está la situación que aquí te insisto en Europa, se está viendo con preocupación. Cuando yo estoy en México todo se ve con cierta lejanía, pero cuando estás más cerca del conflicto, porque no hay que olvidar que el conflicto se está urdiendo aquí en Europa. Como no tenemos fronteras físicas ya, pues España hace frontera con Ucrania y Portugal y Alemania y Rumanía. Y no es un mal agüero, no es un buen agüero. Yo creo que al revés, yo creo que hay que ver todo con la distancia de lo que pasaron en 1939 y en 1914. Y eso es muy importante no olvidarlo para no caer en el mismo problema que de hace muchos años. Por supuesto, de las guerras mundiales. Alberto Peláez, te envío un saludo en la distancia. Igualmente, Hugo, muy buenos días. Y buenas tardes para ti. Son las 9 de la mañana ya con 6 minutos. Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje en Europa. Me da mucho gusto estar aquí. Reportó. Ahora venimos a nuestro país y vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el presidente de la República sobre